Seguro que más de una vez hemos escuchado eso de que alguien es muy de cerebro izquierdo porque es súper analítico o de cerebro derecho por ser un alma creativa, ¿no? Es una de esas ideas súper populares sobre nuestro cerebro, casi un clásico. Pero, a ver, ¿qué hay de cierto en todo esto? Hoy vamos a desarmar este neuromito tan conocido. La idea, la verdad, es bastante atractiva y sencilla. Nos dicen que el cerebro está dividido como en dos equipos que juegan por separado. El izquierdo vendría a ser como el contador serio de la oficina, lógico, amante de los números, del lenguaje. Y el derecho, pues sería el artista bohemio. Todo intuición, emoción, espontaneidad. Una división muy clara que supuestamente define nuestra personalidad. Pero bueno, como suele pasar con las cosas más fascinantes, la realidad es mucho, mucho más compleja y sinceramente bastante más interesante que el mito. Así que preparémonos para ver qué es lo que de verdad dice la ciencia sobre esto. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Es hora de dejar atrás esa idea de una competencia interna en nuestra cabeza y descubrir la increíble colaboración que está ocurriendo ahí dentro a cada segundo. A ver, durante muchísimo tiempo la idea de los dos cerebros separados dominó en pensamiento popular. Pero todo esto empezó a cambiar por ahí de los años 80, gracias a investigaciones que, de hecho, ganaron un premio Nobel. Hoy, la neurociencia moderna nos muestra un panorama totalmente diferente. No se trata de división, sino de integración. Y esta es la idea central, la que lo cambia todo. No hay que pensar en los hemisferios como si fueran rivales compitiendo por quién manda. No, pensemos en ellos como socios. Son dos especialistas que necesitan colaborar para darnos una percepción del mundo que sea completa y rica. Entonces, si no están separados, ¿cómo funciona la cosa? Bueno, la clave está en un concepto llamado predominancia o lateralización. ¿Qué significa esto? Simplemente que, para ciertas tareas, un hemisferio como que toma la iniciativa, pero el otro siempre está ahí, escuchando, apoyando y sumando su propia perspectiva. Miremos cómo se reparten el trabajo. El hemisferio izquierdo, en la gran mayoría de las personas, es el campeón del lenguaje verbal, o sea, entiende las palabras al pie de la letra. Mientras tanto, el derecho es el maestro del lenguaje no verbal. Es el que capta los gestos, el tono de voz, la emoción detrás de lo que se dice. Ah, y un dato curioso, el control del cuerpo está cruzado. El izquierdo maneja el lado derecho y viceversa. Pero lo importante aquí es que son especialistas, no dictadores. Cada uno lidera en su área, pero nunca ignora al otro. Y para ser un poco más específicos, el hemisferio izquierdo tiene dos áreas súper importantes para el lenguaje que seguro nos suenan. El área de Broca, que nos ayuda a producir el habla, a formar las palabras, y el área de Wernicke, que nos permite entender lo que oímos. Son como centros de operaciones muy especializados. Ahora vamos a lo bueno. Veamos cómo esta especialización no serviría de mucho sin el trabajo en equipo. Es justo en la unión de estas habilidades donde ocurre la verdadera magia de cómo entendemos el mundo. Este es el mensaje clave que hay que recordar. No existe un hemisferio mejor o más importante que el otro. Son totalmente interdependientes. Quitarle su compañero a uno de ellos sería como intentar aplaudir con una sola mano. Simplemente no funciona. Pensemos en ejemplos prácticos. Al leer una partitura, el izquierdo decodifica los símbolos, las notas, pero es el derecho el que siente el ritmo, la emoción de la melodía. O al escuchar un comentario sarcástico, uno procesa las palabras literales y el otro, el tono burlón. Es una danza constante entre los dos. Y para que esto quede súper claro, vamos a analizar una situación de todos los días. Imaginemos que alguien dice esta simple frase. Dependiendo de cómo la diga, puede significar dos cosas totalmente opuestas. Y esto ilustra la colaboración de una manera brillante. El hemisferio izquierdo oye las palabras «qué gracioso» y piensa «ok, esto es un halago». Pero al mismo tiempo, el hemisferio derecho detecta ese tono de voz plano, esa falta de emoción, y le manda una señal de alerta. Ojo, que esto no es literal. Solo cuando esos dos datos se juntan, el cerebro llega a la conclusión correcta. Es sarcasmo. ¡Es increíble! Bueno, ahora que entendemos esto de la colaboración, vamos a aplicar este conocimiento a uno de los conceptos más manoseados por el mito, la creatividad, y de paso, a cómo podemos mantener nuestro cerebro en forma. Esta es la gran pregunta.
Si el hemisferio derecho es el artista, ¿significa que la creatividad vive únicamente de ese lado? La respuesta podría sorprendernos. Resulta que el proceso creativo no es solo un chispazo de inspiración y ya, tiene sus etapas. Primero, nos enfocamos en un problema. Luego, dejamos que la idea se cocine un poco en el subconsciente. Después, viene ese momento mágico, el ¡ajá! Y finalmente, la parte más dura, la implementación, llevar la idea a la realidad. Y aquí viene el giro inesperado. La creatividad necesita, y mucho, del hemisferio izquierdo, del que es lógico y estructurado. ¿Y eso por qué? Porque las etapas de foco e implementación, esas requieren planificar, analizar, ejecutar de forma ordenada. La idea puede nacer en un espacio más intuitivo, claro, pero para hacerla realidad se necesita el trabajo duro del lado izquierdo. Sabiendo todo esto, el objetivo ya no debería ser entrenar un lado del cerebro. La meta real es la gimnasia cerebral, darle al cerebro entero nuevos retos, actividades novedosas, para mantenerlo ágil, sano y así aumentar lo que se conoce como reserva cognitiva. Pensemos en esta reserva como la capacidad del cerebro para resistir el paso del tiempo o posibles daños. Mientras más tenemos, más resiliente se vuelve. Así que, al final de este recorrido, la perspectiva cambia por completo, ¿verdad? Dejemos de intentar encasillarnos en una mitad. La pregunta que es mucho más poderosa y útil es esta. ¿Qué nuevo desafío podemos darle hoy a nuestro cerebro para que sus dos hemisferios trabajen juntos, se fortalezcan y creen cosas asombrosas en equipo?